Dios les bendiga, hermanos. Continuando con nuestro estudio bíblico, nos toca ahora analizar Apocalipsis 16, que es el momento exacto en que los 7 ángeles vierten las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra y sus tremendos efectos que son inevitables para los moradores de la tierra. Recordemos que los preparativos y anuncios vienen siendo dados desde el capítulo anterior y más aún fueron dados ya hace más de 1900 años, como sabemos que fue escrito este libro. De modo que los juicios de Dios tienen siglos de anticipación y lo que da mucha pena es que los moradores de la tierra no hayan temido tales advertencias. Cabe mencionar que tanto los sellos como las trompetas y las copas son 3 eventos sucesivos diferentes. Algunos han tratado de consolidar estos 3 grupos de juicios en uno solo de 7 puntos. Es decir, que han querido decir que los sellos, trompetas y copas de ira son simultáneos. Esto no es así. Primero ocurren los 7 sellos, luego tocan las 7 trompetas y al final se vierten las 7 copas de ira sobre la tierra. Y John MacArthur nos dice que estas van subiendo cada vez en magnitud geográfica y en intensidad. Es en este punto, las copas de iras, donde el juez decretó el golpe final. Veamos el verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los ángeles que estaban en compás de espera en el templo en el cielo reciben ya la orden de salir y derramar los 7 juicios finales sobre la tierra. El primero cae sobre la tierra y ataca directamente a los hombres que tenían la marca de la bestia. Esto nos hace entender que aún deben haber personas en ese tiempo que no hayan recibido esa marca de la bestia y que se mantengan firmes esperando la liberación del Señor, que por cierto ya está bastante cerca. El hecho de que hayan personas que aún guarden la palabra de nuestro Señor Jesucristo para aquel entonces no debiera sorprendernos. Lo he venido diciendo a lo largo de todos estos capítulos, que el Señor no se lleva a todos en el rapto. Hermano, ¿dónde dice esto? Se los recuerdo una vez más. Dice Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso fue Mateo 24, del 38 al 42. Y no entendieron, dice el texto, así que hay muchos que viven desapercibidos, como aquellas vírgenes insensatas que tenían sus lámparas apagadas. El día en que suceda el rapto y ellos se queden, van a quedarse atónitos y perplejos, preguntándose qué ha pasado. Recién ahí buscarán la Biblia para estudiar qué es ese acontecimiento. Cuidado, hermanos míos. Animémonos los unos a los otros con el fin de tener nuestras lámparas encendidas para aquel día en que el Señor nos lleve. Quedarse en la tribulación va a ser terrible para los creyentes. Eso lo vamos a ver en estas 7 copas de iras. Velad. Bien, para aquellos que se marquen, recibirán esta plaga de úlcera maligna. Iván Barchuk dice que la palabra maligna sugiere varias cosas como que dañaban sus cuerpos y los imposibilitaba para trabajar. Dice además que pudieran dañar los sentidos como la vista y oído e incluso afectar las manos y los pies. No se dice en qué parte del cuerpo aparecerán estas úlceras, pero de que son malignas, lo son. Ahora, no confunda llaga con úlcera. La llaga es menos que la úlcera. Las úlceras incluso sangran. A eso añádale el hecho de que es maligna. Comparto con Iván Barchuk la idea que dice que estas úlceras serán incluso incurables. Versículo número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Al igual que en la segunda trompeta y en la primera plaga de Egipto,
el mar se convierte en sangre. Este castigo es similar a otros ocurridos, pero es progresivo. ¿A qué me refiero? En la primera plaga, solo un río es convertido en sangre, que es el río Nilo en Egipto. Y en la segunda trompeta del Apocalipsis es la tercera parte de los mares que son afectados. Mientras que en esta copa de ira es la totalidad del mar. Dice incluso que todo ser vivo muere. Muchos pensarían que es solo el mar Mediterráneo, otros pensarían que son los 5 océanos. Juan dice simplemente el mar. Esto es un impacto ecológico a gran escala. Imagínate el gran foco de infección por esta sangre que se corrompe continuamente. Al ver el mar contaminado y con los peces muertos y con las embarcaciones varadas al no poder navegar sobre un fluido no newtoniano, todo el mundo entrará en caos y querrán aliviar sus corazones pensando en tomar las aguas de los ríos y de las montañas, pero vamos a ver qué pasa en la siguiente copa. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pensaban en que al menos les quedaba el agua dulce. Se equivocaron. Bien puesto el nombre copas de ira, porque Dios va a juzgar a los moradores de la tierra que adoraron a la bestia. Lastimosamente, esta copa también afectará a los que no se marquen. Ya tener el mar hecho sangre es un grave problema. Ahora tener también las fuentes, manantiales, ríos, cascadas hechas sangre, no va a haber manera de sobrevivir. La sed va a ser insoportable. Cualquiera pudiera pensar que Dios es muy severo y descorazonado, pero entra el ángel en el versículo 5 y aclara que el Señor es justo. Los moradores de la tierra habrán perseguido y asesinado a todos los cristianos remanentes que no aceptaban la marca. Toda esa sangre justa e inocente caerá sobre las cabezas de los moradores de la tierra. A esto el ángel añade: pues lo merecen. Otro ángel más añade que el Señor ha hecho justos juicios. Este segundo ángel es el del altar. Recordemos que en el capítulo 6, en el 5º sello, las almas debajo del altar claman por justicia al Señor. Según John MacArthur, este ángel es el altar personificado que representa a la voz de aquellos mártires. Sigamos con el verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ya se arrojaron copas sobre la tierra, sobre el mar, sobre las fuentes de aguas, y ahora le toca el turno al sol. Aquella bola que ilumina medio planeta va a ser tu peor enemigo. Si pensabas que el sol de hoy, año 2025, quema, causa quemaduras e incluso cáncer de piel, pues espérate a ver los efectos del sol después de recibir la cuarta copa de la ira de Dios. Al sol se le dará la capacidad de quemar a los hombres con fuego. Al día de hoy, cuando muestran figuras captadas del sol, no se ve realmente como si fuera fuego. Más bien, como dice Génesis 1:14, esta es una lumbrera. Y fíjate bien lo que dice el Génesis, que en el día 1 Dios hizo la luz y recién en el día 4 hizo a las lumbreras mayor y menor, esto es el sol y la luna. ¿Y cómo funciona el sol entonces? No lo sé, hermano. A pesar de que yo también soy ingeniero, no comprendo el funcionamiento del sol, ni cómo es que se mantiene en su sitio y cómo realiza las estaciones y el campo magnético que genera, no lo entiendo. Lo que nos dice la falsa ciencia de hoy realmente no alcanza a explicar el trabajo o la función del sol. El sol actualmente no es una bola de fuego, pero lo será cuando sea vertido sobre él la cuarta copa. Considera ahora, ¿qué harías tú al ser quemado por el sol?
te arrodillaras pidiendo perdón al Señor por tu mal comportamiento? Puede que sí, pero estos malos humanos que van a habitar en aquel entonces, los moradores de la tierra, más bien insultan a Dios por este castigo y no se arrepienten, por increíble que parezca. Permanecen en su obstinación y en su pecado grave. Es razonable, pues ya están marcados, y esa marca realmente es su confirmación de rebeldía en contra de Dios. Vamos al verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente vemos en el verso 11 lo que en la copa precedente ocurría, que la gente no se arrepentía. Más bien insultan a Dios a causa de sus dolores y sus úlceras. Mira que ya estamos por la quinta copa y las úlceras de la primera copa aún mantienen su efecto sobre los marcados. Al parecer, esta copa es arrojada en un sitio geográfico determinado que es el trono de la bestia, que bien pudiera ser la Gran Babilonia. En este reino habrá tinieblas semejantes a las que hubo en Egipto en la 9ª plaga. Esto solo afecta a lo que será el reino de la bestia, así como la 9ª plaga de Egipto solo afectó a Egipto y no a la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Pero la plaga de tinieblas no viene sola, sino con dolores que incluso hacen morderse la lengua a los que los padecen. Ahora el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ante la sexta copa de ira, el río Éufrates, que tiene unos 2.800 kilómetros de largo y atraviesa los actuales países Turquía, Siria e Irak, se seca completamente. Esto lo hace el Señor para facilitar el paso de las tropas armadas de varios países desde el oriente. Estos países bien pudieran ser China, Japón, Turquía, Irán, Irak, Birmania, la India y muchos más. Hay que tener en consideración también que este río Éufrates era el límite del antiguo imperio romano. Iván Barchuk nos hace ver que todos estos pueblos no creen en Jesucristo, nuestro Señor. Y si no creen en Él, ¿por qué se congregarían a luchar contra Él en Medio Oriente? Porque todos ellos se congregarán para pelear contra la última resistencia, un grupo de personas que no querrán ceder ante la imposición de la marca ni ante el gobierno del anticristo. Al parecer habrá aún millones que seguirán fieles a Cristo, y el anticristo los ha de querer aniquilar, pues su plan es que solo los marcados se queden en el planeta. Ese ha sido el plan del enemigo durante todos estos siglos, el de quedarse con la población de este planeta a su servicio. Bueno, pues para convencer a la gente que no cree en Cristo que venga una batalla a aniquilar cristianos, se deberá tener un plan estratégico de convencimiento, tal como el que tuvo Hitler cuando convenció a su país de luchar contra todo el mundo. Una locura total. Pero este verso nos hace ver que esas decisiones político-militar no se lograrán con propaganda sencilla, sino con 3 espíritus engañadores semejantes a ranas, que saldrán de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta respectivamente. Estos 3 personajes ya fueron analizados y estudiados en los capítulos 12 y 13. Aquí nos damos cuenta que las decisiones políticas suelen basarse en espíritus malignos. Sí, tú ves a tu presidente, a tu alcalde, a tu gobernador tomando decisiones que afectan a los cristianos.
Pero no lo hacen por sus propios principios, sino porque están influenciados e incluso poseídos por espíritus inmundos. Yo sé que esto para los inconversos e incluso para los mismos cristianos suena como loco, pero déjame recordarte una historia sobre el rey Acab que está en Primera de Reyes. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primera de Reyes 22, versos 19 al 23. Como acabamos de leer en los versos 21 y 22, un espíritu pidió permiso para inducir una mentira en todo el ejército de Acab para que todos ellos pierdan en aquella batalla. 400 profetas engañaban al rey para que vaya a pelear. Pero Micaías le había dicho la verdad al rey Acab, de que perdería si iba a luchar. Pero a causa de la mentira sembrada por un solo espíritu en 400 falsos profetas, salieron todos a aquella batalla y perdieron. Muchos de ellos murieron, incluyendo el rey Acab. No son malas decisiones político-militares las que hacen perder una batalla, sino que Dios sabe cómo manejar a todo un ejército enemigo para que pierda. Tal es el caso de estos ejércitos del oriente, que serán engañados por estos tres espíritus inmundos con semejanza de rana. Pero estos tres espíritus, que son demonios, no solo sembrarán ideas en las cabezas de estos reyes para convencerlos, sino que también harán señales para convencer a todos estos reyes. Recordemos que estos tres espíritus vienen del dragón y las dos bestias. El verso 15 hace un paréntesis y dice que son felices o bienaventurados los que no se marcan, felices los que guardan sus vestimentas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, o mejor dicho, su desdicha por haber seguido el mundo. Este verso pareciera estar fuera de contexto, dado que se viene hablando de juicios contra las naciones y de repente aparece una frase que nos recuerda a los capítulos 2 y 3, con advertencias para la iglesia de Cristo. No es que esté fuera de contexto, sino que el Espíritu Santo nos anima a vivir en santidad para ser arrebatados antes de que todos estos juicios aparezcan en la tierra. Ningún cristiano consciente se va a querer quedar en la tierra a la espera de estos juicios. O bien el Señor nos va llevando de a poco a los creyentes a través de nuestra propia muerte, o bien el Señor se lleva a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Pero quedarse en la tierra, en la gran tribulación, no es una sana opción. Es simplemente algo que no se puede ni siquiera concebir en la mente. El verso 16 retoma el tema y nos dice que el objetivo de todo este evento de la copa de ira número 6 es para reunir a todos estos enemigos de Cristo en el valle de Megiddo, en hebreo, lo que aquí se llama Armagedón. ¿Y para qué reunirlos? ¿Con qué objetivo? ¿Quién los reúne? La respuesta a todas estas preguntas está en Zacarías 14. Este capítulo entero habla sobre esta guerra que acontecerá en el valle de Megiddo y nos relata con detalles el porqué de esta guerra. Solo leeré algunos versos, pero le recomiendo que lo lea con detenimiento como complemento al estudio de Apocalipsis 16. Zacarías 14, voy a leer los primeros 3 versos. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de las batallas.
Zacarías 14, del 1 al 3. Palabras fuertes contra Jerusalén. ¿Y por qué? Por no haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este será un tremendo día necesario para la conversión de millones de judíos que, de otra manera, no se convirtieran. A veces Dios nos tiene que tratar muy duro para poder despertar del error en que estamos. Bien, todos estos versos nos indican que después de este proceso comienza el milenio, con Cristo en la tierra. Esto se ve en los versos 16 y 17 del mismo capítulo de Zacarías 14. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14, 16 y 17. Bueno, el capítulo de Zacarías dice muchas cosas más, como la forma en que van a morir todos esos soldados que vendrán a pelear, pero lo que nos interesa saber para Apocalipsis 16 es que esta guerra de Armagedón será la que cierre el periodo de la gran tribulación y establezca el milenio. Recordemos que al final del milenio también habrá otra rebelión final, pero esa no es Armagedón, sino esta que está en Apocalipsis 16, que anticipa el milenio. Esa rebelión final se estudiará en los capítulos finales de Apocalipsis, que por cierto ya están cerca. Ya vamos por el 16, ya estamos cerca de terminar todo el libro. Este Armagedón es un lugar geográfico que, según John MacArthur, consta de un valle y una llanura situados a 32 kilómetros al sudeste del Monte Carmelo. Este lugar es un sitio apropiado para batallas. Es más, ha sido escenario de algunas batallas bíblicas como las de Débora y Barak, Gedeón, Saúl y Josías. Y es aquí donde serán reunidos todos los ejércitos para que sean derrotados por el mismo Señor Jesucristo en persona. Estos ejércitos querrán aplastar a la nación de Israel, pero en realidad saldrán muertos de ese lugar porque estarán en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Incluso Zacarías 14 nos describe la forma en cómo van a morir. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14:12. O sea que la persona va a deshacerse prácticamente su carne sobre sus huesos. La verdad, esto va a ser una carnicería. También Ezequiel 39 es un capítulo que habla sobre la guerra final antes de un periodo de paz donde Dios mismo gobierna. Hay algunos teólogos que creen que Gog y Magog de Ezequiel 39 es algo distinto al Armagedón de Apocalipsis 16. Pero si usted lee todo el capítulo 39 de Ezequiel, se dará cuenta las similitudes y llegaría usted a la conclusión de que se está hablando del mismo evento. Bueno, les dejo de tarea leer tanto Zacarías 14 como Ezequiel 39, capítulos enteramente completos, así, todo eso tiene que leer, para complementar este estudio de Apocalipsis 16. Vamos al verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para dar del cáliz del vino del ardor de su ira. Ya se vertieron copas sobre la tierra, sobre el agua, el sol, y la última es arrojada en el aire. Y con esto se consuma completa el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Como producto de esta séptima copa hay relámpagos, voces y truenos, como ya se han visto en otras ocasiones durante este libro. Además de esto, hay un terremoto tan grande que nunca antes ha habido ni lo habrá, incluso mayor que el que hubo en la apertura del 6º sello, estudiado en el capítulo 6.
A causa de este gran terremoto, la gran ciudad es partida en 3 partes. Matthew Henry nos dice que esta gran ciudad es la Babilonia, que será erigida nuevamente como una gran ciudad cosmopolita en algún sector del Medio Oriente. Y Van Barchuk nos dice que el anticristo abandonará Jerusalén, donde hizo sacrilegio en el templo, y se asentará en su nueva ciudad administrativa mundial, que es Babilonia. Esta ciudad es a menudo mencionada junto con la Gran Ramera, llevando a algunos teólogos a creer que ambas son las mismas. Pero eso lo analizaremos más en detalle en el capítulo 17. En cuanto a las otras ciudades, se dice que fueron también destruidas por este terremoto. Hay que destacar que así como Dios juzgó a la Babilonia del Antiguo Testamento, reduciéndola a escombros, también esa nueva Babilonia erigida será castigada dándole también del cáliz de la ira de Dios. Verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora se ve un gran cataclismo en el planeta. Las islas se hunden, los montes se aplanan, y para colmo, cae del cielo un granizo nunca antes visto, cuyo peso llega a casi 1 quintal o 45 kilogramos, como lo quieran entender. Eso es lo que representa un talento. Imagínate millones de piedras como sacos de cemento cayendo a manera de lluvia sobre los moradores de la tierra. ¿Cuántos quedarán vivos? Lo cierto es que los que logren quedar vivos persistirán en su pecado, maldiciendo nuevamente a Dios. Necios jamás aprenden, ni con los peores castigos en la historia que habrá de verterse sobre ellos. Bien, hermanos, hasta aquí el estudio de las 7 copas de ira vertidas sobre los moradores de la tierra. Ya en el siguiente capítulo estudiaremos específicamente la caída de la Gran Babilonia, que fue incluso anunciada como ya hecha en el capítulo 14. Mientras tanto, sigamos estudiando cada día la palabra de Dios sin cansancio, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. No te quedes el estudio solo para ti, compártelo. Dios te bendiga, Cristo viene.